Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a ver la segunda parte de este taller sobre electrocardiograma y en esta segunda parte nos vamos a enfocar específicamente en cómo se lee un electrocardiograma. Ya vimos en la primera parte los principios físicos, principios fisiológicos que son para un electrocardiograma, y aquí vamos a ver cómo se lee, cuáles son los parámetros que nos interesan. Y bueno, los tópicos que vamos a tener para este video son: ¿qué son las ondas en el electrocardiograma y cuál es su significado? Ya vimos en el anterior cuántas ondas se producen y cómo se producen, pero bueno, este va a ser un pequeño recordatorio de la fisiología cardíaca y su papel en la representación de lo que es el electrocardiograma. También el papel del ECG, es decir, cómo medimos el voltaje, cómo medimos el tiempo, porque son cuadraditos, etc. Y los valores de las ondas. Esto es importante porque una onda más larga o una onda más corta nos va a dar ciertas patologías. También la frecuencia cardíaca, o sea, el número de ciclos por minuto, el ritmo, cómo está partiendo, de dónde está partiendo básicamente el impulso cardíaco, el eje cardíaco, o sea, hacia dónde está orientado el corazón, cómo podemos saber si un electrocardiograma se tomó bien, y algunas conclusiones respecto a lo mismo. Entonces vamos a comenzar. Primero que nada vamos a empezar a hablar sobre las ondas del electrocardiograma y su significado, un poquito de fisiología cardíaca. Hay que recordar que básicamente el corazón es un órgano automático. ¿Qué quiere decir esto? Que parte de sus propias células para poder generar un impulso constante. Este impulso constante es el que se transmite como una onda que se va a manifestar por todo el corazón, es decir, un impulso que empieza aquí y que en teoría debería terminar hasta lo que son los ventrículos, desde lo profundo hasta lo externo, es el que nos va a dar una relación adecuada para que el ritmo, básicamente, para que todo lo que es el punto del corazón, pues vaya bien. Ahora, todo parte de que las células musculares del corazón son modificadas, o sea, no es que sean unas células tan únicas de la conducción, o sea, sí son únicas de la conducción, pero me refiero a que son células que anteriormente fueron células musculares que se han ido modificando a través del paso de los años y se han especializado en la conducción eléctrica, en la conducción de los impulsos muy rápido. Entonces tenemos que todo inicia del nodo sinusal, que está justo en la desembocadura de la vena cava superior, en esta zona, y este lo va a transmitir por los haces anterior, medio y posterior, y también un haz que va hacia la aurícula del lado contrario, la aurícula izquierda. Después, una vez que esto ocurre, podemos observar cómo en el electrocardiograma se forma una onda P. Esto básicamente quiere decir que es el registro eléctrico de lo que está ocurriendo en este punto. Una vez que ya el corazón ha dado el impulso a la zona del nodo sinusal o del nodo sinoauricular, como también se le denomina, que es este que está aquí al inicio, y viaja por los haces internodales, llega hasta el nodo aurículo-ventricular. En esta parte hay una pequeña pausa para que la sangre que viene de la aurícula llene de forma correcta a lo que es el ventrículo. Y este impulso de la contracción de todo lo que es el ventrículo, que va por toda esta zona después de las de His y se va a las fibras de Purkinje, nos va a dar el complejo QRS, que es este que vemos acá. Y estas ondas más grandes básicamente se refieren a la activación, contracción o también llamada despolarización de los ventrículos. Finalmente podemos observar que todo tiene un final, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque si hay una contracción va a haber una relajación. Si hay una despolarización va a haber una repolarización. Y la onda T que observamos aquí es la repolarización, o sea, la relajación de los ventrículos, ese impulso eléctrico que estamos observando una vez que ya pasó como tal
el bombeo del corazón. Ahora viene la siguiente parte y se representa como una onda T. Grosso modo, ese sería el significado de las ondas en lo que es fisiología cardíaca. En el video 1 ampliamos más este concepto, recordando gran parte de la fisiología, y también tenemos varios videos en el canal que explican a fondo la fisiología del corazón y el sistema eléctrico y de conducción eléctrica del corazón. Ahora, ¿cómo es el papel del electrocardiograma? Primero hay que saber que ese tipo de papel se va a medir según el voltaje y según el tiempo. Es un papel cuadriculado, pues se dan cuenta hay cuadros grandes y cuadros chiquitos. Se va en hojas milimétricas y por lo tanto se mide en milímetros. El milímetro va a ser una estandarización y nos va a permitir que nuestro electrocardiograma vaya adecuado, vaya estandarizado y vaya sobre todo calibrado para que nos dé una buena señal eléctrica de lo que queremos observar. Es un papel termosensible, o sea que es sensible a la temperatura y por lo tanto gracias a esta se va a poder marcar. Y la estandarización que tiene va a ser a 1 milivoltio. Esto es importante para tener un criterio adecuado cuando queramos ver si el electrocardiograma está o no está bien tomado. ¿Cómo se ve un milivoltio? Pues bueno, se ve con 2 cuadros grandes, ¿ok? Son 2 cuadros grandes, que sería lo que representaría esta parte. En cuanto al voltaje, como les digo, cada cuadro chiquito nos va a dar 0.1 milivoltios. ¿Por qué? Porque hay que recordar que el estándar es a 10 cuadros, o sea, 10 cuadros chiquitos. 2 cuadros grandes. 2 cuadros grandes significa 1 milivoltio completo. O un solo cuadro grande van a ser 0.5 milivoltios y un cuadro chiquito va a ser 0.1 milivoltios. Se dan cuenta, todo va haciéndose cada vez más pequeño y eso nos ayuda para ver que una onda no esté demasiado grande y demasiado alta en cuanto a lo que es un voltaje, porque nos puede estar representando que el corazón, por ejemplo, podría estar muy grande, y también en el tiempo, porque el tiempo quiere decir que 5 cuadros grandes 5 cuadros chiquitos quedando un cuadro grande es igual a 0.20 segundos y un cuadro chiquito es igual a 0.04 segundos, o lo que es lo mismo 40 milisegundos en el cuadro chiquito y 200 milisegundos en lo que es el cuadro grande. La velocidad promedio de transmisión es de 25 milímetros por segundo, es bastante la conducción en ese sentido. Y puede aumentar hasta 50 milímetros por segundo en niños de forma fisiológica o en taquicardias, ¿no? O sea, pero esto es según la velocidad que nosotros observemos en el electrocardiograma, que realmente más que velocidad vamos a observar cosas como ritmo, frecuencia, voltaje y el eje cardíaco. Ahora, antes de pasar como tal a los tiempos normales que debe de tener las ondas y demás en el electrocardiograma, es importante hacer la diferencia entre intervalos y segmentos, porque en muchas ocasiones hablamos sobre el intervalo RR, el segmento ST, el intervalo PR, pero en específico, ¿qué significan? Bueno, para hacerlo de manera muy sencilla, vamos a decir que un intervalo es el espacio que existe entre 2 ondas, ¿ok? Por ejemplo, si se dan cuenta aquí, el intervalo RR va entre el pico de la onda R y el pico de la siguiente onda R. El intervalo PR va desde el inicio de lo que es la onda P hasta el inicio de lo que es el complejo QR, ¿no? Lo que es el intervalo también ST es desde esta parte del final de la onda S hasta el final de la onda T. ¿A qué voy con esto? A que es un espacio entre ondas. Y los segmentos, como el segmento PR o el segmento ST, son líneas o espacios isoeléctricos, o sea, zonas donde como tal no hay voltaje, pero que es importante medir para darnos cuenta si no hay algún problema de conducción. Porque si ustedes observan, el segmento PR, que es el que está aquí, va desde el final de la onda P hasta el inicio del complejo QR. O sea, y como tal es un espacio isoeléctrico, no hay una onda en este punto, pero su medición es muy importante, repito, para observar cualquier problema de algún bloqueo.
Entonces, de manera sencilla y para resumir esta diapositiva, podríamos decir que el intervalo es un espacio que existe entre dos ondas y el segmento es una zona que contiene un espacio isoeléctrico, o sea, zonas que no tienen como tal una onda, pero que nos ayudan a medir la conducción del corazón. Esta tabla me gustó mucho y aquí les dejo la fuente obviamente para que la valoren. Son los valores normales de las ondas, intervalos y segmentos del electrocardiograma en un adulto sano. Por ejemplo, la onda P no debería de ser mayor de 0.5 milivoltios, o sea, más de 2 cuadros. Se dan cuenta aquí, no es mayor a 2 cuadros. No, o sea, no debería llegar hasta 3 cuadros porque sería una onda muy alta, por ejemplo. Y su duración debería ser menor a 0.12 segundos, o sea, menor a 3 cuadros chiquitos. El intervalo PR, lo que les decía, debería ser isoeléctrico en la mayoría de ocasiones, o sea, no debería haber una variación de voltaje muy alta. Y su duración debería ser entre 0.12 a 0.20 segundos. Y así con todos los demás valores. Les dejo esta diapositiva por si quieren tomar una captura de pantalla. Además de que aquí refieren algunas alteraciones que pueden llegar a causar que exista una duración o un voltaje anormal en dichas ondas o en dichos segmentos. Bueno, ahora, hablando como tal de cómo leer el electrocardiograma, es importante definir que uno de los puntos principales es la frecuencia cardíaca, o sea, el número de ciclos que existen durante un minuto. Y hay que recordar que básicamente la frecuencia cardíaca depende de la zona en donde se dispare el impulso eléctrico. Si tenemos que el patrón de disparo es desde el nodo sinusal, la frecuencia va a estar entre 60 y 100 latidos por minuto. Y esto es bueno porque básicamente quiere decir que todo está saliendo de donde debe salir, ¿no? Que es el nodo sinusal. Sin embargo, hay que recordar que el corazón es muy sabio. Y si por alguna razón este nodo sinusal comienza a fallar, pues bueno, hay distintos puntos como las células atriales, el nodo auriculoventricular, el haz de His, las fibras de Purkinje o incluso las células miocárdicas que podrían empezar a disparar impulsos eléctricos para que el corazón siga latiendo. Ya no va a latir a lo que debería de estar, que es entre 60 y 100, pero mínimo va a seguir funcionando. Por ejemplo, si es en células atriales es de 55 a 60, si es en el nodo auriculoventricular, o sea en esta parte es de 45 a 50 aproximadamente, si es en las células de Purkinje, por ejemplo, y es hasta 35, 40, o sea ya es muy lento y podemos empezar a observar alteraciones cardíacas. Sin embargo, el corazón sigue latiendo. ¿Por qué? Porque como les digo, este tipo de marcapasos que no son el nodo sinoauricular, perdón, como pueden ser el haz de His o células miocárdicas o cualquier otra estructura de conducción eléctrica en el corazón, va a permitir que este siga latiendo, pero que la frecuencia a la que lo hace no es la adecuada. Este tipo de marcapasos, porque son marcapasos fisiológicos, se llaman marcapasos ectópicos. ¿Por qué ectópicos? Porque no son del lugar en el que del que debe salir el impulso, que en este caso es el nodo sinoauricular. Lo normal, ¿cuál es? De 60 a 100 latidos por minuto estaríamos hablando de que está todo bien, todo correcto, y pues es lo que parte justamente del nodo sinoauricular. Si es menos de 60 hablamos de una bradicardia y si es más de 100 hablamos de una taquicardia. Ahora, cuando decimos que una frecuencia o que un ritmo puede verse sinusal o no, básicamente depende de eso, de si parte del nodo sinoauricular o del nodo sinusal o si parte de otro. Si nos damos cuenta que tiene... ahorita vamos a ver los criterios para observar lo que es un ritmo sinusal o no. Pero si nos damos cuenta que parte de un ritmo muy lento en condiciones que no deberían de ser, por ejemplo, hay una bradicardia fisiológica cuando estamos durmiendo y eso es completamente normal, que disminuya la frecuencia cardíaca. Sin embargo, cuando hay condiciones de estar diario,
pues esto no debería llegar a ocurrir. Entonces es importante determinar este tipo de situaciones. Ahora, para calcular la frecuencia podemos observar que hay distintos parámetros, uno con ciertas intervenciones matemáticas y otro sin intervenciones como tal matemáticas. Una fórmula que se puede hacer es una constante que es 1500 entre un intervalo RR. O sea, si recuerdan, hablábamos aquí, o sea, 1500 entre el espacio que exista entre estas dos, ambos en milímetros. Y esto solo cuando el ritmo sea regular, o sea, cuando vengamos a ver que viene de forma correcta todo lo que es el ritmo cardíaco. Sin embargo, cuando es un ritmo irregular, lo que se busca es ver la amplitud del complejo QRS entre 6 segundos y luego multiplicarlo por 10. Este tipo de fórmulas es mucho más específica, ¿no? Nos va a dar un resultado más adecuado. Pero, ¿y si no tenemos una calculadora a la mano y realmente el tiempo que requerimos para obtener la frecuencia cardíaca es mucho menor? Bueno, hay algunos métodos que son mucho más sencillos y estos métodos más sencillos nos van a poder decir un aproximado muy grande de la frecuencia cardíaca. Y aquí se los presento. Medición de frecuencia cardíaca con el método de Dubin. Dubin es un libro muy interesante que se llama Dubin Interpretación del Electrocardiograma, un método clásico, y básicamente nos indica muchos hacks, por así decirlo, para entender de mejor frecuencia a lo que es el electrocardiograma. En este caso, observando la frecuencia cardíaca, es una serie de pasos muy interesantes que ahorita les voy a explicar. Lo primero que tenemos que hacer es identificar como tal a nuestro electrocardiograma, ¿ok? Que está aquí. Este sería nuestro electrocardiograma y este es un electrocardiograma real, ¿no? Con algunas problemitas de origen. Y aquí lo primero que tenemos que observar es las líneas gruesas. Estas líneas gruesas, que son las que tienen 5 cuadros chiquitos, pues bueno, cada cuadro grande tiene una línea gruesa. Y observar la primer onda R que coincida con una línea gruesa. Por ejemplo, aquí observamos esta, y aquí en este electrocardiograma que tiene fallas de origen observamos esta de acá. Una vez que observemos esta onda R que coincide con una línea gruesa, vamos a poder empezar a contar 300, 150, 100, 75, 60, 50, etcétera, hasta llegar a, bueno, hasta 50, ¿no? Porque ya después hay otro método para calcular lo que son ritmos más bajos. En este sentido podemos darnos cuenta cómo nuestra frecuencia cardíaca estaría aproximadamente entre 75 y 60 latidos por minuto. Esto es para hacerlo muy rápido, muy rápido, y cuando no se tiene una calculadora a la mano. Por ejemplo, aquí que se observa cómo está directamente con una línea gruesa y cómo coincide, aquí sería 300, 150, 100, 75, 60. Aproximadamente este electrocardiograma está a 60 latidos por minuto, o sea, está de manera dentro del parámetro normal. Y lo que hay que hacer es contar hasta la siguiente onda R, o sea, contar desde la onda R que coincide con una línea gruesa hasta la siguiente onda R. Y justamente este parámetro de la onda R es el que nos va a decir si estamos dentro de un trazo normal o no. Ahora, ¿cuál es la explicación fisiológica de que estas líneas o que estos parámetros existan? Más que nada para poder darnos una idea de que, o sea, sí es más sencillo de ver que hacerlo con una fórmula y de hacerlo con esto, con lo otro. Pero, pues, ¿cuál es la explicación fisiológica? La explicación fisiológica es que si vemos las líneas gruesas, cada una de ellas representa 1 de un 300avo de minuto. ¿Por qué? Porque sería la división que tiene entre lo que son los segundos. Si observamos dos líneas gruesas, serían 2 300avos, que serían 150 milisegundos, ¿no? En esta cuestión.
Y así nos vamos haciendo hasta llegar a lo que son los 60, pues que serían 6 de 6, ¿no? En este punto. Y si hay una bradicardia, o sea, ¿qué puede pasar si hay ritmos cardíacos demasiado bajos? Pues bueno, igual hay un método de Dubin para encontrar lo que son las frecuencias cardíacas bajas, que sería, primero que nada, menores a 60 latidos por minuto. Y hay que identificar si son sinusales o no. Ahorita cuando veamos el ritmo, vamos a entender de mejor manera cómo podemos llegar a que sean o no sinusales. Bueno, les adelanto tantito, para que sean sinusales o no, es importante determinar que exista una onda P. Si la onda P no está presente y no existe, no podemos decir que es sinusal, porque no está partiendo del nodo sinusal, sino que está partiendo de otro foco que puede ser ectópico. Ahora, cuando nosotros queremos medir una bradicardia, no podemos hacerlo con el método 300, 150, 100, etcétera, porque son frecuencias tan bajas que ya no nos va a dar el conteo como tal de forma correcta. Lo que hay que hacer es buscar estas pequeñas rayitas o triángulos o puntitos que llega a tener el electrocardiograma, que básicamente nos dan intervalos de 3 segundos, ¿ok? Estos son los intervalos de 3 segundos. Y la idea es identificar dos intervalos, o sea, este es un intervalo y este es otro intervalo. Y entre ambos, 3 más 3 van a sumar 6 segundos. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a contar el número de ondas R que existan dentro de un intervalo de 6 segundos. ¿Ok? Entonces vamos a contar los ciclos que haya dentro de este parámetro de 6 segundos. Como es una bradicardia, o sea, un ritmo cardíaco bajo, vamos a identificar que hay realmente pocos ciclos. Por ejemplo, aquí no observamos muchos, únicamente vamos a ver 4 ciclos, ¿ok? O sea, 4 ondas, que aquí están. Una vez que los encontramos, nos vamos a dar cuenta de que los intervalos o las ondas R, mejor dicho, que encontremos, las vamos a multiplicar por 10. En este caso vamos a tener 1, 2, 3, 4... por 10, 40. Entonces podríamos decir que el ritmo de esta persona es de 40 latidos por minuto y es una bradicardia. Pero me van a decir, oye, y en el supuesto de que el electrocardiograma no contenga estas líneas o estos puntitos, estos triángulos, pues bueno, en todos hay una derivación que es la de 2, ¿ok? Esta derivación de 2 básicamente nos da un parámetro en el que nos ayuda a medir el ritmo, que ahorita vamos a explicar qué significa ritmo en el electrocardiograma. Y lo que nos quiere dar a entender es que si esta parte no estuviera, es importante que nosotros hagamos también el ejercicio. ¿Cómo? Si sabemos que cada cuadro grande tiene 5 cuadros pequeños, quiere decir que 3 cuadros grandes va a tener 15 cuadros pequeños. Y justamente como cada uno de estos mide de forma correcta lo que son 0.20, 0.40, etcétera, nos va a dar como tal el intervalo de 3 segundos acá y 3 segundos acá. O sea, 30 cuadros nos dan lo que son los 6 segundos. Y una vez que encontramos esos 30 cuadros, podemos volver a empezar a contar. Por ejemplo, aquí hay 1, 2, 3, 4. Y si queremos ponernos muy quisquillosos, pues bueno, este choca directamente con la línea o así, bueno, 5, ¿no? Entonces 5 por 10, 50. Podríamos decir que está entre 40 y 50 latidos por minuto. Esto a modo de hacerlo muy rápido para que pueda tener una buena medición de las frecuencias cardíacas bajas. La siguiente parte en este taller, que es muy importante de observar, es cómo tomar el ritmo en el electrocardiograma. No hay que confundir la frecuencia cardíaca con el ritmo en un electrocardiograma. Cuando hablamos de ritmo, nosotros vamos a partir de la pauta de que el corazón
tiene un origen, ¿ok? En lo que es su impulso eléctrico. Este origen del impulso eléctrico debería de salir, en teoría, de las partes adecuadas, como cuál, el nodo sinusal, que sería básicamente lo primero. Y para poder entender el ritmo hay que recordar un poquito de electrofisiología cardíaca, que ya veíamos en el taller 1 y en diapositivas anteriores. Básicamente lo que menciona la electrofisiología cardíaca es que todo parte de células musculares que han sido modificadas a través de la evolución, ¿no? A través de la historia. Estas células musculares tienen la característica de que transmiten impulsos de forma muy rápida y lo que permiten es llevar esta electricidad hasta las zonas necesarias. En este caso sería como tal las paredes ventriculares. Todo debería partir en teoría del nodo sinusal, que el nodo sinusal es esta porción de célula muscular modificada que tiene características fisiológicas. Ya tenemos el video de electrofisiología del corazón como tal y hablamos de su potencial de acción, pero entre sus características fisiológicas es que es bastante permeable a los iones, y al tener una permeabilidad muy alta hace que constantemente se estén generando potenciales de acción, y esto permite que no haya una detención de los impulsos, sino que constantemente haya impulsos eléctricos que manden señales a todos los otros nodos. Una vez que ya pasó por el nodo sinusal, viaja por las vías internodales, ¿no? Lo que es el haz anterior, medio, posterior y el haz de Bachmann, que lo lleva hacia la aurícula derecha. Izquierda, de donde parte de la aurícula derecha. Ahora, después de viajar a los nodos o por las vías internodales, va hacia el nodo aurículo-ventricular, que es otro nodo eléctrico, es decir, otro conjunto de células musculares lisas, que se encuentra entre la zona auricular y del ventrículo. Por eso se llama con ese nombre, aurículo-ventricular. En esta parte hay una pausa de 1/10 de tiempo. Este undécimo que se genera es básicamente para que el ventrículo alcance a llenarse de forma correcta y la aurícula alcance a vaciarse de forma adecuada. Con eso se evita que el corazón quede como con un remanente de sangre excesivo y que pues obviamente provoque algo que se llame insuficiencia cardíaca. Eso es lo que ocurriría de forma normal. Una vez que ya se efectuó el paso del haz de His, del nodo auriculoventricular, viaja hacia lo que es el haz de His. El haz de His es una fibra o un conjunto de fibras que funcionan como un puente entre lo que es el nodo y las fibras de Purkinje, que son las fibras terminales que ya llevan el impulso hacia los ventrículos. Esto es de manera normal, o sea, de manera constante y de manera común. Por eso es que el nodo sinusal manda picos o impulsos normales cuando no hay una actividad física exacerbante o cuando no hay una actividad muy mínima como al dormir, que de hecho tenemos una bradicardia fisiológica cuando dormimos, y también hay taquicardias fisiológicas, ¿no? Cuando hacemos ejercicio, que tiene que aumentar nuestro ritmo cardíaco, etcétera. Que se ya dice ritmo por la practicidad, ¿no? Pero en realidad es aumento de la frecuencia cardíaca. El nodo sinusal dispara, porque así se le denomina, lo que son los impulsos eléctricos a 60 o 100 latidos por minuto, ¿ok? De aquí que sea la importancia de que obviamente tenga una buena disposición para que no existan problemas como bradicardias o como arritmias o como otras situaciones. Las células atriales, o sea, estas células de lo que es el atrio de la aurícula, disparan de 55 a 60 latidos por minuto. Si se dan cuenta, ya no pueden llegar a frecuencias tan altas o frecuencias normales altas como lo es 100, sino que se quedan entre 55 y 60, que todavía podría ser un parámetro del que se puede estar tranquilo, entre comillas. Cuando hay un bloqueo, tanto del nodo sinusal como de las células atriales, por cualquier situación que a ustedes se les ocurra, el que se encarga es el nodo aurículo-ventricular, que sería este de aquí, y este únicamente puede disparar de 45 a 55 latidos por minuto. O sea, tampoco es tanto la que se hace, o sea, ya es una gran diferencia con este, pero entre las células atriales y el nodo auriculoventricular todavía hay un margen.
más cerrado. Sin embargo, cuando ya falló todo este sistema, el haz de His es el que empieza a disparar. El haz de His únicamente dispara a 40 o 45 latidos por minuto. Si ya nada de esto pudo, pues las fibras de Purkinje se encargan, pero ya solo dispara a 35 o 40 latidos por minuto. Y ahora, si ya todo el sistema como tal de conducción eléctrica por algún motivo está fallando, los que empiezan a disparar son los miocardiocitos. Y los miocardiocitos únicamente pueden disparar de 30 a 35 latidos por minuto, que ya es bastante poquito en realidad. Y aquí pues obviamente hay problemas muy graves como una bradicardia, pero muy marcado, o sea, de que de verdad desde aquí ya empieza a haber un problema de que se cansen con movimientos muy mínimos y con situaciones de ese estilo. Pero aquí lo importante es saber que el corazón como tal tiene la facultad de decir, bueno, si mi nodo principal está fallando, utilizo otro. Si ese otro está fallando, otro. Y así hasta llegar a los miocardiocitos. La distancia como tal entre ondas es lo que nos va a dar nuestro ritmo. Cuando la distancia sea igual, o sea, cuando no haya una pauta de decir, bueno, pues este punto de este complejo QRS y este complejo QRS pues va a estar alterado, ¿no? El segmento RR como tal va a estar alterado, ¿no? Y pues hay una distancia muy grande entre este punto y este otro punto. O sea, eso es lo que busca. Y también busca que parta del nodo sinusal. ¿Y cómo lo vamos a poder expresar en el electrocardiograma? Cuando exista la onda P, ¿ok? Si existe la onda P, está precedida o va antes como tal de un complejo QRS y tiene igual distancia entre sus QRS, vamos a decir que estamos ante un ritmo sinusal. Puede ser una taquicardia, sí, una bradicardia, sí, pero va a ser sinusal al final de cuentas. O sea, sinusal quiere decir que va todo bien, o sea, un ritmo adecuado, con sus disparando del nodo correcto y como debe de ser. Los problemas que podemos identificar en el electrocardiograma respecto al ritmo son las arritmias, como les digo, cuando existen marcapasos migratorios, o sea que ya no sea esto los que disparen, sino este incluso, y fibrilaciones, que en vez de que sea una onda P así bonita y redondita, es una onda que viene así, como en muchas ondas muy pequeñitas, y que el corazón como tal nunca alcanza a terminar de despolarizarse, pero tampoco se queda quieto, es como que está temblando el corazón. Ahora les presento un electrocardiograma normal de una mujer de 28 años. Estos son algunos de los parámetros o de las leyes que están de lo que es el electrocardiograma normal, pero ahorita vamos a entender mejor cuando hablemos sobre el eje cardíaco, ¿ok? Esto se los dejo como referencia para que ustedes analicen cómo es una onda sinusal con sus ondas P, con sus derivaciones adecuadas, como ABR está hacia abajo justamente porque está el impulso hacia la derecha, no más cargado hacia la derecha, y el vector como tal se está alejando, mientras que todas las demás son positivas. Y como no tenemos datos ni de hipertrofia ni nada por el estilo, porque nuestras ondas se ven normales. Así como aquí, si se dan cuenta, tenemos la gran facilidad de darnos cuenta de que el ritmo de trazo pues viene bastante normal, ¿no? O sea, no hay una alteración entre lo que son los complejos. Este es de una mujer de 28 años. Y este es un ECG normal de un hombre también de 35 años. O sea, eso nada más se los dejo como un ejercicio para que ustedes analicen y se den cuenta dónde está la gran ventaja de entender el electrocardiograma desde estas perspectivas. Y también para que chequen lo que es el ritmo cardíaco, que ya veíamos, bueno, la frecuencia cardíaca, mejor dicho, perdón por la confusión, pero es normal que ocurran este tipo de... Es que en la literatura ya ven que comparan, ¿no? Utilizan de forma indistinta ritmo y frecuencia, pero en realidad lo correcto debería ser frecuencia cardíaca. Ahora sí, vamos a hablar del eje cardíaco, o sea, la orientación del corazón. Como tal, el corazón está en el centro, ¿no? Sin embargo, existe que la orientación que tiene o la forma que tiene, que es más como un prisma,
tenga una punta, o sea, un vértice, un apex, como lo quieran denominar, yendo hacia lo que es la izquierda, ¿no? Hacia la izquierda, y que es básicamente lo que ocurre en el corazón por esta desviación que tiene, y es completamente normal y fisiológica. Como tal, la definición del eje cardíaco es la dirección de la despolarización y la estimulación eléctrica de las fibras, o sea, hacia dónde las fibras de conducción, las fibras eléctricas, envían su impulso, y al enviar su impulso, hacia dónde está viajando ese vector, ¿ok? Si se dan cuenta, en el corazón tenemos esta parte de las derivaciones. Aquí está BR, aquí está BL y aquí está BF, mientras que aquí está la derivación 2, la derivación 3 y la derivación 1. Justamente estas, que son las 6 derivaciones, ya veíamos que teníamos 6 derivaciones como tal, y que eran las básicas o las iniciales, son las que nos van a dar una proyección del corazón, y es las que nos van a dar un eje, ¿no? Una tabla de grados y hacia dónde está nuestro corazón. La medición como tal se va a hacer con los complejos QRS, o sea, cuando veamos que un complejo QRS está activado, pero en ciertas derivaciones, ahorita les voy a explicar cuáles, van a ser las que podamos observar la estimulación de los ventrículos. Y el vector va a ir desde adentro hacia afuera, o sea, de endocardia a superficie. Eso es lo que veíamos anteriormente, ¿no? Que justamente la suma de pequeños impulsos eléctricos es lo que se va a terminar de transmitir hacia el exterior. Y pues bueno, el vector QRS medio o el vector normal va a provenir del nodo auriculoventricular, o sea, nuestro punto de centro, o sea, nuestro punto central, de donde parte como tal el eje, y decir, bueno, mi corazón está ciertamente desviado, mi corazón está en una buena forma o está completamente desviado, va a partir justamente del centro del pecho como tal, o del centro del corazón, que el centro del corazón es el nodo auriculoventricular, y de ahí se traza la línea del eje cardíaco, que es esta que vemos acá. Lo que nos va a definir básicamente es la posición anatómica. Y las derivaciones más orientadas que podemos trabajar son la derivación 1 o D1 y ABF. Y ustedes dirán, ¿por qué son las que más están en esa parte? Pues bueno, la idea justamente es que los complejos eléctricos se acerquen hacia D1 y ABF. Justamente porque su electrodo o la manera en la que éstas reconocen el impulso eléctrico está tanto a la izquierda como hacia abajo. Y si se dan cuenta, el eje normal, o sea, la punta del corazón, está orientada hacia el lado izquierdo y hacia abajo. O sea, está en esta parte de aquí de lo que son los 30 grados. O sea, lo normal es entre este y este, ¿no? Esta parte de los 0 y más 90, pero ya estaríamos casi tirando entre 30 y 60 grados. Sería como que lo más óptimo que puede llegar a existir. Y por eso es que la derivación se utiliza la derivación de 1 y ABF, porque son las que están más orientadas en ese sentido. Recordando, de 1 muy tirada a la izquierda, o básicamente la derivación de la extremidad izquierda, y ABF de la extremidad inferior, ¿ok? O sea, sería entre el brazo izquierdo y los pies. Y justamente esa es la orientación normal que tiene el corazón, que sería ligeramente a la izquierda y hacia abajo. Cualquier desviación del eje, o sea, que no esté entre estos parámetros, sino que esté desviado, que esté yéndose hacia otro lado, etcétera, vamos a poder tenerlo como que hay un movimiento del corazón, o como que por alguna razón el impulso no se está transmitiendo como debería de ser en el vector. Puede ser por una isquemia, por un infarto de alguna zona, por una desviación del corazón, por cualquier otro parámetro que nos diga, ¿sabes qué? Ese corazón está anormal. Pues bueno, esa es la idea principal del eje cardíaco. Determinar si con la desviación del eje podemos encontrar alguna patología. Obviamente con otros datos clínicos y con otros datos electrocardiográficos. ¿Cuáles son las... pues lo que les decía, ¿no? ¿Cuáles son las
complicaciones que podrían mostrarnos una desviación del eje, una hipertrofia, es decir, un crecimiento como tal, un infarto, que no llegue sangre a una zona y otras condiciones. Las derivaciones que se utilizan son D1 y ABF por las razones que ya les había explicado. Esta como tal es un electrocardiograma normal en el que nos vamos a encontrar como tal una buena disposición de tanto D1 como ABF. Si se dan cuenta, el complejo QRS en D1 apunta hacia arriba y el complejo ABF apunta hacia arriba. ¿Qué quiere decir esto? Que es un electrocardiograma que tiene un eje cardíaco dentro de los parámetros normales. Y esto es lo que les estaba mencionando, ¿no? Las principales complicaciones. Algunos mencionan hasta D2, pero con que se aprendan que D1 y ABF siempre tienen que ser positivos, pues con eso ya nos va a dar una idea mejor de lo que está ocurriendo, ¿okay? ¿Y ahora qué pasa si no fuese normal? Bueno, tenemos que D1 y ABF son positivos, ¿ok? Aquí no lo dice, pero bueno, son positivos. ¿Qué ocurre? Que como tal el eje va a ser normal, ¿no? O sea, entre lo que son menos 30 grados y 90 grados. Que como les digo, lo normal debería ser entre esta porción de 30 a 60 grados, más o menos. Pero si está dentro de estos parámetros, no hay ningún problema. Va a ser un eje normal. Ahora, ¿qué ocurre si D1 es positivo? O sea, si va hacia la izquierda, D1 tiene una orientación positiva, pero ABF es negativo. Vamos a decir que el corazón está en esta zona de aquí. O sea, está apuntando sí hacia la izquierda, pero hacia arriba. Y tenemos una desviación del eje cardíaco a la izquierda. Ahora, lo contrario. D1 es negativo y está ABF positivo, o sea, apunta hacia abajo. ¿Qué tenemos? Una desviación del eje cardíaco a la derecha, ¿ok? Y ya la desviación extrema es que D1 sea negativo y ABF también sea negativo. O sea que el corazón ya esté en esta zona de acá. O sea, una desviación extrema como tal. Completamente inadecuado ese eje cardíaco. Y puede ser porque se tomó mal el electrocardiograma en primera instancia, o porque realmente tenemos una patología bastante grave en el corazón. Ahora, ¿cómo vamos a tomar un ECG bien? Como tal, vamos a darnos cuenta que existen las derivaciones de miembros y las precordiales. Esto es para recordar un poquito de dónde a dónde van lo que son los electrodos. La de los miembros van a ser 4 electrodos, ¿no? Una al brazo derecho, que va a estar entre el hombro y el codo. Otra en el brazo izquierdo, que va a estar entre el hombro y el codo. Una en la pierna derecha, entre torso y tobillo. Y la pierna izquierda también entre torso y tobillo. Así tenemos todas nuestras derivaciones de miembros. Y las precordiales, B1 va hacia lo que es el cuarto espacio intercostal en la línea paraesternal derecha, o sea, al lado del esternón. B2 igual que B1, solo que del lado izquierdo, o sea, cuarto espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. B4, ¿por qué? Porque B3 va entre estos dos. B4 va al quinto espacio intercostal, o sea, un espacio abajito de B2. Y la línea medio clavicular, o sea, de la clavícula a la mitad, lo trazamos. Y entre estas dos va lo que es B3. B5 va al quinto espacio intercostal también, pero la línea axilar anterior, o sea, en esta zona de acá. Y B6, pues la línea axilar media, en la misma zona que va B4, B5 y B6, van en el mismo quinto espacio intercostal. Esas serían como pautas para tomar un electrocardiograma adecuado, o sea, como tal, la práctica y la zona de los electrodos. Sin embargo, en una parte de lo que es el electrocardiograma como tal, o sea, el papel, no pudimos supervisar cuando pusieran los electrodos al paciente. Ok, y ahora ya nos pasan el electrocardiograma y vamos a ver si está bien tomado. ¿Cómo saber ya en el papel si un electrocardiograma fue bien tomado? Primero con el ABR. El ABR debe cumplir 3 condiciones, por así decirlo, que van a ser lo que nos va a interesar. Sus ondas, el complejo QRS y bueno, en general sus ondas deben de ser predominantemente negativas, que es esta que vemos acá. Se dan cuenta que el ABR tiene las ondas predominantemente negativas. La orientación del corazón debe ser adecuada. D1 está de forma positiva y ABF está de forma positiva.
Ya en datos muy alterados podríamos observar dextrocardia o derivaciones de Cabrera, que son realmente ya casi ni se usan, pero bueno, podría ser alguna condición. Otra podría ser en lo que es la calibración del equipo, el voltaje y la potencia. Primero hay que ver que se haya medido en milisegundos y en milivoltios. Si se dan cuenta, aquí está bien calibrado, ¿no? 25 milímetros por segundo y 10 milímetros por milivoltio. O sea, así está de forma correcta como debe de ser. Un cuadro, que es un cuadro chiquito de estos, nos va a dar 0.1 milivoltios, o sea, un milivoltaje básicamente en este cuadro chiquito. 5 cuadros nos va a dar 0.5 milivoltios y 10 cuadros nos va a dar 1 milivoltio. Si se dan cuenta, es lo que nos está diciendo, que la calibración es de 10 milímetros por milivoltio, o sea, 10 cuadritos, cada uno de esos cuadritos nos va a dar 1 milivoltio. En general, la suma de estos 10 cuadritos. Y el tiempo, ¿no? Como tal, debería de ser un cuadro igual a 40 milisegundos o 0.04 segundos, y 5 cuadros nos va a dar 0.20 segundos o 200 milisegundos como tal. Y a lo que nos dicen, ¿no? Velocidad 25 milímetros por segundo, o sea que viene de forma correcta en cuanto al tiempo. Y la calibración, bueno, debería ser en hojas milimétricas, que sean termosensibles, o sea, una sensibilidad a la temperatura, y que se estandaricen a 1 milivoltio, como les decía. Hay otras estandarizaciones, sí, a 2 milivoltios, por ejemplo, pero la más común que se utiliza es a 1 milivoltio. La otra es más que nada para ver cuando exista una hipertrofia del corazón o cuando este tipo de estructuras ya busquen demasiado voltaje. Y bueno, ¿cuáles serían las conclusiones de este tema? Hay que saber que el electrocardiograma es práctico, o sea, es muy... si se entiende lo que es lo básico, es fácil de ver y es rápido, es preciso, una relación costo-beneficio adecuada, no es caro, no tiene radiación, no es invasivo, es muy rápido, es un estudio muy adecuado para observar de manera general el corazón. Nos va a dar incluso portabilidad y accesibilidad, ¿no? O sea, hay algunos mecanismos portátiles y bastante accesibles. Por ejemplo, hay algunos electrocardiogramas ya móviles que funcionan con la tablet, como lo es el Cardias, y pues que también pueden dar cierto prestigio saber leer un electrocardiograma, ¿no? O sea, tener este conocimiento bien implantado. Y pues bueno, muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado, que les haya servido sobre todo. Como siempre, ya saben que les dejo las fuentes principales del video aquí. Si quieren consultar otras o cualquier situación, ya saben que obviamente pueden hacerlo. La idea es esa, incrementar el conocimiento que tenemos acerca de los parámetros médicos. Ya saben que esta fue la segunda parte del taller de electrocardiograma. Tenemos parte 1 y parte 2. Y pues bueno, me despido con esta frase de Albert Einstein que menciona: hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad. Y pues si tenemos voluntad de aprender, lo vamos a hacer. Así que muchas gracias por ver el video. Ya saben que si les gustó pueden suscribirse, dar a like, compartirlo y pues dejar un comentario si es que les haya servido el video. Me despido y nos vemos en otro. Hasta la próxima.